Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy, por su asistencia al encuentro. Bueno, les damos la bienvenida. Bueno, los diálogos de arquitectura y urbanismo pues son ofertados por la Facultad de Arquitectura que pertenece a la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Hoy nos acompañan eh, Jorge y Sandra. Jorge, maestro en artes plásticas y diseñador gráfico, se ha venido desempeñando como profesor en fotografía digital e historia. Eh, y la profesora Sandra María Vélez, arquitecta y magíster en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, actualmente pues docente en la institución. Ellos nos van a acompañar y nos van a hacer pues como toda una introducción acerca de su experiencia en sus residencias artísticas en tres contextos diferentes, uno en Latinoamérica y otro en Europa. Y bueno, y listo, les damos la bienvenida y gracias pues por acompañarnos el día de hoy en este encuentro. Y bueno, les cedo la palabra a la profesora Sandra y al profesor Jorge. Hola Cris, muchas gracias por abrirnos este espacio pues como para compartir nuestra experiencia. Este tema de las residencias es algo que nos preguntaban mucho, era como, pero ¿cómo así que van para tal parte, que viajan a tal, pero eso cómo se hace, qué es, en qué consiste, que es como una de esas preguntas como, pero van hasta allá y qué hay que hacer, ¿cierto? ¿Cuál es como el objetivo de hacer el viaje, que no es solamente conocer? Entonces hemos creado pues como esta charla, esperamos hacerla amena y que sea efectivamente un diálogo con ustedes. Y bueno, ya le doy paso a Jorge que nos va a introducir en esta primera parte. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la asistencia. Primero que todo y segundo, muchas gracias a la institución, a Sandra y a la institución pues por la invitación. Muy honrado de poder compartir un poco la experiencia en este tipo de plataformas de movilidad que tenemos en el sector cultural y en el sector pues digamos de las ciencias sociales. Y esperemos que esto les abra a ustedes también otras ventanas y les muestre otras posibilidades en las cuales podemos, o bueno, ustedes podrían también ejercer su profesión, ¿cierto? Que no es solamente, digamos, un hacer, sino que también hay un proceso de pensamiento y de investigación bien interesante. Entonces, lo primero que yo quisiera comenzar es resolviendo la duda de qué es una residencia artística. Tal vez, bueno, veo que en los presentes pues hay uno que otro que es artista, que son colegas. Digamos que para nosotros los artistas plásticos es algo muy cotidiano y algo muy usual hablar de residencias artísticas porque desde nuestro mismo proceso de formación, digamos, ya nos ponen en contexto sobre qué es esto y qué posibilita en nuestra, digamos, carrera profesional. Una residencia artística es es un espacio que usualmente se abre en un contexto ajeno a, digamos, al creador, sin importar su profesión, y que posibilita que este creador que viene de otro continente, de otro país o de pronto de otro departamento, pueda hacer una inmersión en este nuevo y desconocido contexto y poder desarrollar un proceso de investigación, un proceso de búsqueda que abra nuevas oportunidades en su práctica profesional. Usualmente las residencias artísticas están enfocadas en proyectos o temas puntuales donde el artista, digamos en mi caso, o el arquitecto o el escritor, etcétera, puede hacer entonces una inmersión, digamos, temporal de un mes, 2 meses, 3 meses para realizar una investigación acorde a un interés que el creador tiene y que esto pues le abra más posibilidades dentro de la investigación que está desarrollando, ¿cierto? Entonces, primero responder, bueno, después de esta breve reseña, comentarles que también las residencias artísticas
son entonces un modelo de apoyo para la producción e investigación de disciplinas artísticas y o creativas, ¿cierto? No está limitado únicamente a las artes plásticas. Podemos encontrarnos tranquilamente arquitectos, escritores, actores de teatro, bailarines, mimos, ¿cierto? Hay una gama muy amplia de las personas que pueden acceder a este tipo de plataformas. También hay residencias especializadas para filósofos y hay en ocasiones residencias enfocadas en otras disciplinas artísticas que de pronto necesiten un espacio, digamos, en un contexto puntual para, digamos, seguir desarrollando un proyecto de investigación específico. Que ahí vale la pauta, y es que en una de estas experiencias que tuvimos y que ya les mencionaremos, tuvimos la oportunidad de convivir con un ajedrecista, por ejemplo, que estaba haciendo una investigación sobre el deporte ciencia en México. Entonces también fue una sorpresa ver a alguien que no es del sector creativo, cultural o de las ciencias sociales o humanas, pues también accediendo a este tipo de espacios. Son espacios de formación, son espacios que posibilitan que el creador pueda hacer una inmersión, pueda hacer una exploración, procesos de experimentación, porque en la gran mayoría de los casos no es necesario desarrollar un producto final, ¿cierto? A los espacios usualmente les interesa más que tú vayas a explorar, que vayas a probar cosas nuevas, cosas que usualmente tú nunca has llegado a desarrollar, a trabajar. Entonces, esto pues posibilita, digamos, unos campos de acción mucho más amplios que usualmente uno encuentra en su proceso de formación en la universidad, pero que en la vida profesional pues nunca va a encontrar, porque ya uno sigue como unos criterios y unas líneas pues ya laborales. Entonces son espacios que permiten volver a experimentar como si uno fuera nuevamente como un estudiante, ¿cierto? Son plataformas de circulación para la generación de proyectos en entornos, temas o dinámicas particulares. Hace esta aclaración, pues está centrada en que muchas de estas residencias se enfocan en temas específicos. Entonces, es muy importante al momento de uno también acceder a este tipo de espacios, saber puntualmente cuáles son los intereses que tienen estos espacios, qué les llama la atención, para uno saber si efectivamente aplica o no aplica a él, ¿cierto? Y no llevarse entonces la desilusión de ser rechazado, porque posiblemente estás proponiendo un tema que a ellos evidentemente no les interesa. Y por último, tenemos que, dame un segundo, son redes de intercambio de conocimientos o saberes culturales, porque usualmente cuando tú haces una residencia artística, lo que vas a tener es un encuentro muy nutrido con profesionales de muchas disciplinas. En nuestros casos hemos tenido estas inmersiones, nos han posibilitado hablar con arquitectos, con historiadores, con antropólogos, nos han permitido también, bueno, hablar con curadores, ya en el sector un poco más artístico, con directores de museos, ¿cierto? Como con especialistas en, digamos, temas muy puntuales que de pronto vayan surgiendo durante la residencia. Entonces, eso también obviamente abre otras puertas. Yo creo que podemos avanzar. Y aquí entonces mencionarles los tipos de residencia artística que existen. Y aquí pues hago la mención o la aclaración más bien de, se usa usualmente el término de residencia artística porque está enfocado en proyectos artísticos o creativos, ¿cierto? Pero la aclaración es que cualquier persona del ámbito nuestro podría presentarse tranquilamente a alguno de ellos. Entonces, estos espacios son de carácter individual o colectivo. Con esto quiero decir que tú puedes hacer, digamos, una residencia solo, o podrías hacer la inmersión, por ejemplo, viajar durante un mes y poder compartir con creadores, artistas, arquitectos de otras partes del mundo durante el mismo mes que tú estás desarrollando tu proyecto, ¿cierto? Entonces ahí también es importante tener eso pues claro. Hay residencias locales y residencias internacionales. Aquí en Colombia existen bastantes espacios. Con el tema de la pandemia, algunos tuvieron que cerrar, pero otros continúan persistiendo. Son espacios para la investigación y la creación. Hay algunos que
están centrados únicamente en procesos de investigación, únicamente, y hay otros que están enfocados únicamente en crear, ¿cierto? En que usted vaya allá, compre pinturas, compre bastidores y se ponga a pintar, ¿cierto? Entonces es importante también tener claro a ellos qué les interesa. Hay espacios de pagamento subvencionado. Pagamento es que tú tienes que pagar absolutamente todo. Ellos solamente te garantizan como unos ítems mínimos, pero realmente tú tienes que costear tus tiquetes, tú tienes que costear tu estadía y tendrías que costear tu alimentación y tu transporte durante el tiempo que estés. Y subvencionada, que ellos te pagan absolutamente todo o te pagan un porcentaje grande de los gastos derivados del viaje. Hay espacios emergentes para creadores emergentes y otros para creadores consolidados. Entonces los emergentes están más centrados, por ejemplo, en personas recién graduadas o que están haciendo proyectos, pero tienen muy poca experiencia. Y los consolidados ya son espacios que buscan creadores que tengan más de 20, 30 años de recorrido, digamos, en el mundo profesional. Y en este sentido, pues terminar diciendo que hay espacios independientes u oficiales. Independientes es que se subvencionan ellos mismos, se presentan a apoyos o estímulos del gobierno de turno de cada uno de estos países. Y oficiales es que los mismos países pues tienen, digamos, algunas organizaciones encargadas de generar estos espacios de difusión. Entonces aquí algunas fotos digamos, de cómo son usualmente estos espacios. Las residencias y los espacios como tales son muy variados. Hay espacios que permiten, como en la primera de Flor Ars Natura, que tú tengas un taller, por ejemplo, privado o, bueno, permitía. Tú tenías tu propio taller, un espacio muy bueno para poder trabajar, tenías centro de documentación, tenías una barra de café, tenías además unos espacios, digamos, unos talleres más amplios donde todos los artistas o todos los creadores trabajan al mismo tiempo. Y hay otros, como en el colectivo, donde solo existen estos espacios abiertos. Entonces, digamos que hay una mayor retroalimentación, hay un mayor diálogo entre todos los que están participando. Y en la parte inferior, pues también, dependiendo de si tu interés es hacer una residencia de investigación o una residencia de creación, pues obviamente también los atelier o los centros de documentación pues van a estar más próximos a lo que vemos en las fotos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de espacios de residencias aquí en Colombia para los que de pronto les interese comenzar de pronto a buscar algunas reseñas y cómo funcionan. Aquí, por ejemplo, en Medellín tenemos los 3 de la parte superior y ya a nivel en el contexto nacional tenemos los 3 de la parte inferior. Cada uno pues tiene unos requisitos y unos parámetros diferentes acorde a sus necesidades y a sus intereses. Y por este lado tenemos algunos espacios, principalmente internacionales, donde podremos ver un poco también el estilo, ¿cierto? Como la estética de cuando es, por ejemplo, una residencia que hay que pagar todo, entonces a lo que vamos a llegar, cuando es subvencionada, como en el caso de Vitamine, que es un espacio de creación y todos están ahí, es como una especie de bodega donde literalmente todos están al tiempo aportando ideas y trabajando. Capacete, por ejemplo, que es literalmente como un garaje con una habitación en el techo, y espacios como los de la parte inferior un poco más consolidados, algunos que trabajan de manera oficial, ¿cierto? Y que pues obviamente aplican en el caso de la Fundación Bogliasco en Italia y en la Casa de Velázquez, pues usualmente aplican y ganan artistas que tienen ya una trayectoria súper consolidada, ¿cierto? Bueno, y una vez pues mencionándoles entonces qué es una residencia, ¿cierto? Como estos parámetros básicos, pues en el caso de Sandra y el caso mío, pues hay un interés muy fuerte por vincular entonces el arte y la arquitectura. ¿Y esto cómo se vincula? Pues históricamente ya existe una vinculación desde el principio del siglo XX, cuando hablábamos de la obra de arte total y la Bauhaus, que para ustedes posiblemente no es nada extraño. Y en este caso tenemos 4 ejemplos
muy, muy fuertes de lo que significa esta unión, ¿cierto? Tenemos a Francis Salis, que es arquitecto belga, radicado en México hace muchísimos años, dedicado ya a una práctica artística rigurosa, súper consolidada y además súper reconocido a nivel mundial. Tenemos a José Roca, también arquitecto, director de la Fundación Flor Ars Natura, uno de los espacios de residencias en Bogotá, que a partir de su práctica arquitectónica empezó a trabajar en el Banco de la República y como curador, como museógrafo, y empezó a tener pues ya obviamente un recorrido bien nutrido. Tenemos a Gordon Matta Clark, que es artista, pero que tiene era artista y tenía un interés muy fuerte por la arquitectura y por hacer intervenciones drásticas, digamos, en edificios a punto o en piezas arquitectónicas a punto de colapsar o desaparecer. Y el último caso, que es el grupo Utopía, tal vez el más conocido por todos ustedes, porque es un grupo de arquitectos de la ciudad de Medellín, que durante los años 80 y los años 90 tuvieron una incursión muy fuerte y muy importante en el arte a partir de los postulados de Le Corbusier. También ahí podríamos hablar cómo el enfoque o la mirada que cada uno de estos artistas y arquitectos van tomando cuando abordan la obra de arte. En el caso de Francis Salis, me gustaría como mencionarlo, tiene una mirada muy especial a las situaciones entre los territorios, desde una crítica política y lo que sucede con las fronteras. Ahora vamos a ver una fotografía de una obra de él que fue una revelación para mí, porque claro, llegamos y justo había una exposición de él y Jorge me dice, hay una exposición de Francis Salis, qué bien, vamos a verlo. Y yo, Francis Salis, ¿quién es? Y llego y me encuentro una mesa grande como de 2,5 por 3, puede ser la mesa, con un croquis del mundo y 2 tenedores así, uniendo unas fronteras. Eso fue potentísimo, la manera como llenaba el espacio. Entonces empieza uno también a mirar cómo entre esa arquitectura y el arte hay unas preguntas que traía uno y ve que otros también las están trabajando y que por supuesto ellos ya son maestros en el tema, entonces empieza uno a aprender un montón. En el caso de José Roca, ese enfoque precisamente hacia la ecología, hacia cómo la obra o el proyecto tiene que empezar a contribuir y a pensar en este mundo en el que estamos, en el ambiente del que hacemos parte, cómo vamos a aportar y entonces qué reflexiones salen a partir de ello. En Gordon Matta Clark, que lo decía Jorge, esa manera en que un artista ya se interesa por la pieza de arquitectura, la interviene y las piezas estaban a punto de ser demolidas, entonces como darles una resignificación justo antes de que desaparezcan y que ya no pueden ser habitadas. Y eso también es muy interesante para nosotros porque muchas veces, incluso en los primeros y en los últimos semestres, nos hacen preguntas como, profe, pero entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre arquitectura y arte? Pero si yo veo que esto es esto y aquello, y bueno, finalmente la arquitectura tiene una labor social con la habitabilidad de las personas y piensa en esa habitabilidad para crear los espacios. El arte lo que va a hacer es propiciar también unas experiencias que pues, tú no vas a vivir en una de las esculturas. Entonces, cuando empezamos a mezclar esas maneras de ver el mundo y también de operar, vemos cómo a partir del arte nosotros como arquitectos también podemos empezar a ejercer un poco de crítica, de reflexión, como que la crítica no me refiero a criticar, sino a esa reflexión pesada que a veces queremos hacer porque finalmente las artes tenemos algo de filosofía dentro de nosotros. Entonces, ese pensamiento, ¿cómo se va expresando? Hay una cosa muy importante en la arquitectura, y lo decía Álvaro Alto, y es que nosotros tenemos que ensayar en uno. O sea, no hay manera como un bacteriólogo de coger la bacteria por así mirar, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer el edificio chiquitico y poner personitas diminutas a ver si sí se van a apropiar bien o si va a funcionar esta arquitectura, sino que toca hacer el edificio y mirar a ver qué pasa. Y cuando nos encontramos con este tipo de expresiones en el arte, eso nos facilita también poder como buscar otros campos de reflexión donde esa necesidad del uno en uno puede empezar a hacer unas piezas más pequeñas, a interactuar con la gente de otras formas y vas descubriendo cosas nuevas que luego se podrán reflejar también en la práctica del proyecto de arquitectura. Es el caso, por ejemplo, del grupo Utopía, en el que ellos, con esa influencia pues del estudio de Le Corbusier y trabajan mucho con las
las texturas del pabellón de Miss y hacen unos ejercicios de collage mirando los elementos ordenadores del territorio acá en Medellín, pero también cada uno de ellos es un arquitecto pues que produce obras de arquitectura, las que conocemos y habitamos, ¿cierto? Entonces es como esos dos campos no son opuestos, realmente empiezan como a complementarse muy bien y esa mención a la Bauhaus que hacía Jorge ahora, ¿cierto? Como también hubo un momento en el que como que pensábamos que todo estaba como junto, luego van a haber unas reflexiones que hace Javier Maderuelo sobre ese concepto del espacio en arte y arquitectura y cómo nos preguntábamos por lo mismo, pero nuestros resultados eran diferentes y luego entonces habían unas inmersiones del uno en cada lado del otro y ahí es donde vamos viendo efectivamente que es que somos como hermanitos, somos muy de complementarnos entre los saberes y de producir ese conocimiento a través de piezas finalmente construidas, sabiendo que también hay otras representaciones en el arte como el performance, bueno, y el arte que también es efímero, pero pues pensándolo para los arquitectos, perdón, con los artistas que en ese momento estaban, quería pues hacer también como esa correlación, porque muchas veces en las escuelas de arquitectura como que no siempre se menciona eso, o parece que cuando se menciona de pronto hablamos de algo que fue, pues como una cosa vieja que pasó, eso fue en los 80 solamente, y realmente eso sigue funcionando y cada vez se dan unas muestras contemporáneas muy interesantes entre arquitectos y artistas plásticos. Sí, ahí quisiera hacer aprovechar, ¿cierto? Y es, por ejemplo, entre la arquitectura y el cine, ¿cierto? Para que se vayan a ver, por ejemplo, los que vayan a ver la película Memoria de Api, él es arquitecto, entonces van a ver muy reflejado su profesión en la cinta, por ejemplo. Sí, sí. Y uno como que nota algo distinto, uno veía la película y es como los encuadres, la manera en que entiende la luz dentro de los espacios, es que, pero qué especial, y luego hablan con él, y no, bueno, ya que eres arquitecto, y no, ya vi por dónde iba la cosa, está muy bien como esos complementos. Para entrar ya propiamente en nuestra experiencia, porque queríamos dejar ese primer momento de aclarar qué son y por lo menos que conozcamos un poco más de ello, vamos a dedicar no sé, 25 minuticos que nos quedan para contarles propiamente esos tres lugares, esos tres contextos en los que hemos estado. Antes de comenzar y antes de entrar a esos lugares, vale la pena decir lo siguiente. Hemos determinado para la charla, para que sea más fácil también como contarlo, estos tres momentos. Nosotros trabajamos casi que un marco teórico conceptual cuando nos enfrentamos a la residencia artística, porque es irse a otro lugar, estar en otro contexto, encontrarte con otra cultura, y entonces llevas un tema, porque pues para llegar a la residencia, así sea que te invitan o participas en una convocatoria y terminas seleccionado, o es un intercambio, entonces antes te recomiendas y vas y tú recomiendas a otro y otra persona va, en fin, pero hay una temática, que era lo que estaba explicando Jorge hace un momento. Cada uno de los lugares de residencia tienen unos intereses, entonces te van a proponer ese tema para investigar. ¿Qué sucede? Que nosotros hemos notado que siempre en las residencias que hemos hecho, claro, Jorge ha hecho residencias también de manera individual y estas que les vamos a contar es las que hemos realizado juntos. Tenemos un proceso inicial de inmersión que tiene mucho que ver con el entendimiento del paisaje como fenomenología, en algo así como lo que habla Ji-Fu Tuan, que es permitirse sentir todo lo que está sucediendo a tu alrededor, olores, sonidos, las sensaciones sobre la piel y demás, para capturar esos espacios. En la inmersión inicial, si bien llevamos el tema, cuando ya estamos allá, pues igual sales del aeropuerto y ya la gente habla de otra manera, se expresa distinto. Claro, todos son personas, tú ves y son personas, pero las maneras de comportarse, las maneras de habitar, se notan muy diferentes inmediatamente. Además, porque nosotros latinoamericanos, que no habíamos salido del país hasta hace muy poquito, es decir, cuando empezó esto, era como comenzar a conocer esos otros lugares del mundo y abrir la mirada. Una recomendación que siempre les hacemos a nuestros estudiantes es: cada vez que puedan, viajen. Y cuando viajen, no viajen a través del celular. Viajen con los ojos, con los oídos, con la voz, con el aire en la piel.
sientan todo lo que tienden a su alrededor, porque eso finalmente, y nosotros que hacemos parte de estas disciplinas creativas, es lo que nos va a ir llenando como un montón de ganancia la cabeza, y cuando vamos a producir, pues eso se va a ver reflejado. El primer momento será pues la inmersión. Luego hablamos del andar como práctica estética, vamos caminando, es ese recorrido donde no solamente estamos ya sintiendo todo, sino que empezamos a notar ciertas cosas, donde hacemos algunas derivas, vamos haciendo algunas derivas, que es caminar, pero no vas a un punto específico, sino que hemos logrado sacar ratos de estas residencias para recorrer y para notar. ¿Por qué digo que sacamos ratos? Porque vamos es realmente a hacer un proceso investigativo, de creación, de inmersión, no estamos yendo de paseo. Entonces no es lo mismo pues como cuando te vas a trabajar que cuando te vas a ir a tirarte por allá en la playa a no hacer nada. Y como uno va con esas gafas puestas así como tomando todo alrededor, pues claro, hay unas intenciones también en que ese recorrer empiezas a capturar cosas que luego se van a ver reflejadas en tu producción. El reconocer que a partir de este libro de Nuevas Derivas lo hemos enlazado cuando ya tenemos unos objetivos puntuales. Estamos en la residencia y nos dicen, tienen un encuentro, una entrevista con tal escritor, o hoy se van a ver con, no sé, con el antropólogo, o pasado mañana tienen en la mañana una reunión con el historiador y por la tarde se van a ver con el artista tal. Entonces ya uno tiene un itinerario que debe organizarse muy bien para poderlo cumplir, y entonces ya sabemos que vamos hacia allá. Entonces a veces hacemos trampita, nos vamos con mucho tiempo y decimos, tenemos que llegar a aquel punto, vámonos así y nos dejamos llevar un ratico y después nos vamos enfocando. Entonces también el manejo del mapa se ha vuelto muy importante para nosotros y hemos decidido recolectar esos recorridos. Jorge tiene una memoria tremenda, entonces cuando llegamos cada vez en la noche a los lugares donde estamos residiendo, pues él va y dibuja toda la ruta y conversamos. En el cambio yo lo que hago es un diario de viaje, entonces tenemos como la parte gráfica y escrita contando eso que hemos descubierto cada vez y nos queda pues como siempre ese registro. Finalmente, en el formalizar, tenemos a Javier Maderuela, justo con lo que les mencionaba, esa idea de espacio en arte y arquitectura, y viene ya a consolidarse. Va a ser un performance, va a ser un video, va a ser una pieza, va a ser una exposición con múltiples piezas. Eso va a depender de cada uno de los sitios. Algo que dijo Jorge también ahora es tratar de uno enfrentarse o desarrollarlo de una manera que no lo había hecho antes. Voy a revelarlo aquí ante todos, mentiras, eso no es un secreto, a Jorge no le gusta hacer performance, y van a ver que uno de los resultados fue un acto performático. Eso es muy, muy, muy bueno porque cuando uno se pone en esa supuesta incomodidad, lo que hace es romper como barreras mentales y decir, no, lo voy a solucionar de esta manera y vamos a ver qué pasa. Y como son unos espacios de exploración, no hay ese temor, ¿cierto? No es como que voy a sacar cero o no, me van a pedir la plata de regreso, sino que están viendo que tú estás concentrado en conectarse con su cultura, en conectarse con su contexto y creando, y ese proceso es supremamente valorado. De hecho, me corregirán los artistas, pero justamente uno de los enfoques más fuertes que tiene el arte contemporáneo es estarse fijando en el proceso, y la investigación en creación se está fijando mucho también en el proceso y en cómo nosotros conectamos con la sociedad. Entonces ahí vienen nuestros resultados de investigación, esos toques que hacemos y eso cómo lo ofrecemos a la sociedad. Entonces, por eso lo hemos nombrado precisamente que son las residencias, pero como procesos de investigación-creación. Y ahora, lo que todos estaban esperando, los lugares a los que hemos ido. Vamos a hablar de 3 residencias, 3 contextos, 3 temáticas. Iniciamos nuestro recorrido en Ciudad de México. En esa residencia estuvimos un mes y no nos movimos a otras ciudades, estuvimos enteramente un mes. Esta residencia, que ya enseguida lo va a explicar bien con sus características Jorge, nos llevó con una temática muy especial sobre conocer la historia latinoamericana. Y por parte mía, tenía un compromiso de apoyar un momento muy delicado que estaba viviendo uno de los sitios donde estaba emplazada la residencia, que era un proceso de gentrificación que se estaba dando en el barrio. El segundo momento es en la frontera, ese fue el tema, la frontera, y estábamos en el País Vasco, justo en la frontera entre España y Francia.
El País Vasco quedó con una frontera de 2 países, casi, bueno, más o menos en la mitad, y realmente es el País Vasco. Hay una cultura en común que está dividida en 2 políticas y 2 economías, una francesa y una española. Entonces vamos a residir en Irún, justamente una ciudad fronteriza, española con Francia. Y el tercer lugar es entonces en los Balcanes. Vamos a estar con un centro de residencia en Serbia. En el País Vasco viajamos a otras ciudades y en Serbia lo que vamos a hacer es viajar a otras capitales. Antes era Yugoslavia, ahora pues ya se dividió, son varios países y lo que hicimos fue viajar a la mayoría de capitales que pudimos de la antigua Yugoslavia y mirar qué era lo que pasaba. Y allá la temática que nos estaba convocando era precisamente hablar de esas relaciones entre Latinoamérica y los Balcanes. Bueno, entonces aquí mostrarles un registro inicial de cómo son entonces los 3 espacios, lo que nos encontramos en RAT, que como Sandra dice, pues era un espacio ubicado en la colonia Juárez, muy céntrico, la verdad, pero un barrio que está padeciendo al día de hoy todavía un proceso de gentrificación muy fuerte por ciertos monopolios económicos. Y justo cuando nosotros llegamos, 2 días antes había sucedido un acontecimiento muy fuerte, que no voy a mencionar acá, pero fue muy fuerte y que estaba perjudicando gravemente a ciertos grupos indígenas que estaban asentados en la colonia. Entonces, esto fue muy impactante para nosotros porque la investigación se centró en el contexto histórico latinoamericano. Teníamos un interés muy fuerte en México como ese lugar que reúne todas las culturas del continente, que fue, digamos, muy nutrido durante el siglo XX en todo lo que tenía que ver con las áreas creativas. Entonces, como hacer una inmersión tenía que ser allá, ¿cierto? Como que encontramos que tenemos que ir allá para saber realmente de dónde vienen un poco las vanguardias latinoamericanas y los movimientos de creación latinoamericanos. En Vitamine, como Sandra lo dijo, pues estamos en una frontera. Aquí hacer la aclaración que Sandra al final no mencionó, en RAT en México estuvimos un mes, pero en Vitamine Factoría estuvimos un mes y medio. Entonces ahí tuvimos un poco más de tiempo y estuvimos en diferentes ciudades de Euskal Herria, que es País Vasco, y tuvimos la oportunidad de ver también estas ciudades como enclaves o contextos diferentes, porque una cosa es vivir en una ciudad fronteriza, pero otra cosa es vivir una ciudad más del interior o vivir en una ciudad, entre comillas, costera como Bilbao, ¿cierto? Que ya es como un monopolio más industrial, una ciudad que ha venido, digamos, recuperándose y una ciudad como Vitoria-Gasteiz con ciertas complicaciones sociopolíticas que ha tenido a lo largo de su historia reciente. Entonces fue interesante como ver eso y posteriormente pasar al contexto francés y visitar también algunas ciudades de País Vasco francés, ¿cierto? Después estuvimos en Estia. Estia es un espacio ubicado en Belgrado, Serbia, en el cual estuvimos 2 meses. Lo particular en este caso es que los colombianos necesitamos visa para poder estar en Serbia, entonces solamente podíamos estar un mes en Serbia, lo que nos implicó que el mes extra que estuvimos en el espacio teníamos que estar por fuera del país para no tener problemas migratorios. Entonces, en este caso estuvimos también en Zagreb, en Croacia, estuvimos en Ljubljana, en Eslovenia, también estuvimos en Sarajevo, de Bosnia y Herzegovina, y también tuvimos la posibilidad de viajar por 3-4 días a Estambul en Turquía, un poco para hacer un reconocimiento de la influencia otomana en Europa del Este. Entonces digamos que son 3 contextos muy diferentes. RAT es un espacio autogestionado por invitación, allá usualmente uno no se presenta, sino que te invitan y te tiene que invitar a alguien que ya estuvo en el espacio. Entonces, lo interesante es que en una residencia anterior que había hecho, tuve la oportunidad de conocer a un artista y muy buen amigo ya salvadoreño, que fue el que me hizo la invitación y el que me permitió estar en este contacto. RAT es un espacio entonces
que como su nombre lo dice es por trueque, entonces ellos no cobran nada porque el artista esté allá. La única compensación es que al final tú tienes que dejar un objeto de los que hayas producido esto en tu estancia. Y lo otro es que ellos llevan como un diario, y en el diario el artista o el creador que se hospeda con ellos está obligado a intervenir 2 hojas. Entonces eso también fue muy interesante, porque al principio era como, ¿y yo qué voy a hacer? No se me ocurre nada, pero durante tu estadía mágicamente comienzas a hacer un dibujo o empiezas a escribir un texto o empiezas a pegar los recibos o los envoltorios de las cosas que vas consumiendo durante tu estadía. Entonces era un diario bien interesante. Cuenta con varias sedes activas, tienen una sede en Acapulco, tienen otra sede en Ciudad de México y tienen otra sede en otra ciudad que no recuerdo exactamente el nombre, pero entonces esto permite que sea como satélites y que si digamos tú quieres viajar de una sede a otra, lo puedes hacer. Obviamente pues esto hay que avisarlo con anticipación para que ambos espacios estén preparados para recibirte. Y tiene como interés proyectos que generen reflexiones sociopolíticas o que impacten la cultura contemporánea mexicana, ¿cierto? Entonces, en el caso de nosotros, teníamos un interés muy fuerte, no solamente en la historia prehispánica, por ejemplo, mexicana, que realmente ese no era el interés, eso fue algo que se agregó estando ya en México. Nuestro interés era conocer el contexto sociopolítico latinoamericano en los años 80, 70 y 80 y el surgimiento de algunos grupos de creadores y grupos artísticos que también vincularon arquitectos y mirar qué hacían. Pero ya estando allá también, digamos, la investigación se expandió a los años 60, el estallido del 68, la masacre de Tlatelolco y todo lo que ha generado, digamos, ese suceso que les recomiendo que lo busquen en YouTube porque es un episodio bien interesante y macabro además, tristemente, pero que marcó lo que es México ahora y también lo que es el contexto latinoamericano. Involucran muchos procesos y dinámicas sociales, les interesa mucho vincular a la gente de la colonia o del barrio, ¿cierto? En el contexto más colombiano, les interesa que haya una retroalimentación, o sea, como que no solamente tú vayas y saques provecho de ellos, sino tú también qué puedes darle a ellos. Entonces también tienen algunos eventos y tienen socializaciones pues en espacios públicos o tienen socializaciones en las estaciones del metro para que la gente del común empiece a pelear con vos o a debatir con vos, lo cual pues es muy interesante. Y están interesados en procesos de resistencia y procesos de pensamiento derivados del ajedrez. Entonces también por eso ahí está la sorpresa de que cuando llegamos había un ajedrecista y fue como, ¿qué hace un ajedrecista haciendo una residencia artística? Y es porque el espacio está muy interesado en el ajedrez como un proceso, como un deporte de resistencia y un deporte, digamos, político. Entonces le abre las puertas a deportistas de esta disciplina para que también hagan investigaciones e inmersiones en Ciudad de México. En cuanto a la inmersión, en este caso la llamaremos una inmersión histórica porque era como estás en Ciudad de México y tienes hallazgos arqueológicos caminando por la calle, ¿cierto? Algo que ya está pasando un poquito en Medellín, pero un poquito, ¿cierto? En México como que eso ya llevaba un proceso cuando nosotros llegamos. Y luego pues te encuentras las ruinas del Templo Mayor al pie de la catedral y es como, ¿qué pasó? Entonces vas al Museo del Templo Mayor y empezamos a tener ese contacto como con la historia de qué pasaba antes de lo que nos dijeron donde empezó la historia, ¿cierto? Es como que qué pasó en lo prehispánico. Era muy bonito porque además nos encontramos en los museos familias con sus niños pequeños y les decían, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y el niño decía el nombre del dios, pero lo decía en náhuatl, pues no era como el dios Sol, no, él decía el nombre en náhuatl. Entonces era como notar que las generaciones están volviendo a rescatar esa cultura ancestral, que si bien pues ahora vivimos con otros tipos de vida, ¿cierto? Es como otras dinámicas y tal, pero esas cosmogonías no se dejan perder y empiezan como a reverberar también desde que ya son niños. Algo que es muy importante, pues porque necesitamos mucho tener ese contacto con nuestra propia historia.
entramos en los museos y eso era irse un día entero. Entonces era como que uno tiene unos horarios súper raros porque se levanta, desayuno tan, y hoy vamos a ir al Museo del Templo Mayor tan, te vas todo el día, porque como lo estamos estudiando, entonces no es ir pues a pasar así como pasando revista, estuvo en el, no, nada, o sea, uno va y empieza como a leer, entonces estas caras que son, es que aquí se hacía el ritual de tal cosa, entonces uno mira la figura, ay, los colores eran esto y aquello, esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo, tiene que ver con la fertilidad femenina, y entonces eran súper altos, ay, qué bonito, luego entramos por allá a otro museo, entonces otro día, museo de antropología, además un exquisito pues en la arquitectura, yo creo que lo voy a decir un montón de veces, yo miraba las piezas de arte y la pieza de arquitectura, porque finalmente es lo que me rodea todo el tiempo. Entonces era como, vamos por el parque, llegamos al museo, entonces aprendí de urbanismo viendo parques de otras partes, luego entraba en el museo, cómo es la arquitectura del museo, cómo ella es también como una pieza maestra que va a contener otras obras de arte por dentro, y ahí salen un montón de preguntas, entonces esta fue nuestra inmersión histórica en poquitas imágenes, es muy difícil pues uno como acortarlo. Y acá están otras visitas, visitas que aprovechamos también a hacer como, bueno, ya que estamos cerca, elijamos una obra de Barragán para ir, entonces fuimos a la casa Luis Barragán, la recorríamos, ay, que es patrimonio de la humanidad, que te cobran una infinidad para tomar una foto, y yo decía, no importa, y uno tomaba pues la foto y luego lo puede utilizar para seguir estudiando y para seguirse apoyando en otras investigaciones. Vemos la obra de Francis Hallis, la de los tenedores, esa reflexión también sobre esas fronteras y esas proximidades que tenemos geográficamente, pero que separan económicamente el mundo muy pronto, ¿cierto? Estados Unidos y Cuba, cosas así. El Museo Tamayo, un museo bellísimo, su arquitectura, además la forma como se emplaza, cómo se camufla con el entorno, cómo se van abriendo las alas y todo se dispone adecuadamente, porque también tenemos esa inquietud de cómo es la habitabilidad de un museo. Estamos muy familiarizados siempre como una casa, un parque, pero entonces en este punto, al menos de mi parte, es como también encontrarme esas arquitecturas de diferentes museos en todo el mundo y museos de arquitectura. Es como la arquitectura que contiene piezas de arquitectura o representaciones de esa otra arquitectura, y todo eso va alimentando como esas formulaciones de los proyectos de investigación y los va enriqueciendo. Y estoy por allá caminando en el Museo Eco, creado por Matías Geritz, alguien que trabajó mucho con Barragán también. Estas dos imágenes tienen que ver con lo que mencionaba Jorge ahora, pues como con esas épocas importantes en el movimiento estudiantil latinoamericano. No sé, Jorge, si quieres decir un par de cosas de esas imágenes. Ya se nos acabó el tiempo. Hablar de esto es muy emocionante, o simplemente sigo. Podemos de pronto agilizar para acortar, pues no centrarnos demasiado a profundidad, para hacer la cosa más amena y que pronto no se haga muy pesada. Y se te está yendo el internet. Ay, lo siento. Lo siento. Bueno, no, aquí para comentar, pues lo que dice Sandra es que, digamos que las visitas a museos, digamos que al principio eran un punto de apoyo, digamos que era como esa primera base de datos en la cual nosotros hacíamos la inmersión y la investigación, pero posteriormente, como lo mencionó en la diapositiva de los libros, pues ya el caminar la ciudad se convirtió ya en el otro fenómeno, ¿cierto? Como comenzamos a dejar de entrar al museo y ya más bien comenzamos a rodear el museo, que es un poco lo que ya hicimos en esta última en Serbia. En la parte del reconocer era un objetivo puntual. Mi misión era acompañarlos en el proceso de gentrificación. Efectivamente, era algo que yo no había estudiado a profundidad, a duras penas había como escuchado ese término. Entonces me tuve que datar un poco antes de irme, mirar en Medellín como lugares donde había comenzado como a pasar, por allá como en Prado, tan. Y luego me fui a la residencia y estuve con ellos, un trabajo con la comunidad, recorridos con profes de la UNAM, y pues enfrentarnos a mirar todo ese cambio repentino que estaba teniendo un barrio declarado patrimonio, con tal de explotarlo económicamente porque estaba muy bien localizado, es decir, efectivamente era un proceso de gentrificación. Y digamos que también acá hay una parte de la formalización por mi parte, es decir, lo que yo iba a aportar lo dejé participando con ellos en esta parte y no tuve pues como que crear una pieza
como resultado de esta residencia. Esta fue otra de las piezas o de las fotografías que tomamos en el recorrido. Unos edificios patrimoniales que ya estaban ocupados en su mayoría por comunidades indígenas. Lo hicimos el recorrido pues porque íbamos con el arquitecto que dirigía la residencia. Nosotros no entramos al edificio, pero fuimos muy observados. Esto fue una experiencia muy particular, estar ahí y sentir un montón de ojitos que te observan con detenimiento porque estaban asustados, porque los querían sacar de allá de maneras horribles. Y bueno, y les estábamos ayudando, y Sergio, que era el arquitecto, pues les estaba apoyando mucho para decirles qué hacer, no se dejen sacar, miren, hablemos con este abogado, en fin, una experiencia muy, muy significativa también para nosotros. Y en la Bueno, y aquí formalización... pues... Dale, sí, dale. no, yo quiero comentar estos brevemente. Ya en la parte de la formalización, pues ya simplemente desde el contexto pues artístico han salido pues varios proyectos o varias piezas que han explorado lo que encontramos ahí. No voy a profundizar realmente en esto. Pues la primera tuvo lugar en el Museo de Antioquia en el año 2015, durante el MD15, y la segunda tuvo lugar en Programa C, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, donde se hicieron entonces dos proyectos muy ambiciosos, muy grandes, donde, digamos, todo aparece a nombre mío como proyectos artísticos, pero que en ambos, digamos, hay una colaboración muy profunda, pues, de parte de Sandra en la concreción de varias de las piezas resultantes en la muestra. Entonces, la primera tiene que ver mucho con ese contexto de los 70 y los 80, y esta segunda con el contexto ya prehispánico, netamente. Ya fue el interés que me surgió en México, y cuando llegué a Medellín fue como, ve, ¿y qué pasó con los Aburrae, cierto? ¿Y cómo fue la conquista del Valle? Entonces, ahí surgen estas otras cosas. De ahí entonces está la segunda residencia, que es Vitamine Factoría. Entonces, como les decía ahorita, 1 mes y medio, un poquito más larga. Nuestro primer viaje al otro lado del charco, como se le dice, y una experiencia que de verdad lo cambia a uno dramáticamente. Una cosa es viajar a un país latinoamericano, pero otra cosa es viajar al otro lado, porque ya el contexto sociocultural cambia y realmente se siente. Y cuando ya tú regresas, la forma en que tú ya caminas, en la que socializas aquí con tus amistades, con tu familia, ya es muy diferente. Entonces, en este caso, Vitamine es un espacio independiente, es un colectivo de 4 o 5 personas, fundado por una argentina y una española, que no es vasca, que resultaron haciendo vida en País Vasco, y digamos tienen un espacio muy interesante, muy volcado a la comunidad, como un laboratorio de creación, ¿cierto? Donde constantemente están generando propuestas para el ayuntamiento de la ciudad, para la creación de, no sé, ferias de libro, ferias de arte, o cosas pues que tengan que ver, dinamizar el tema cultural. Hay un interés muy profundo por proyectos transfronterizos y colaborativos. Este es un espacio que tiene, por ejemplo, conexiones con otras residencias en Brasil y en Argentina. Entonces, cómo llevar artistas vascos a otros lugares del mundo, y cómo llevar artistas de otros lugares del mundo a País Vasco. En este caso, pues fue una residencia internacional que tuve la oportunidad de ganarme. Y una vez me gané la residencia, pues lo primero que les dije a ellos como, bueno, perfecto, estoy muy feliz, acepto el premio, pero yo no viajo solo, ¿cierto? Entonces yo viajo con una arquitecta y trabajamos juntos y hacemos la inmersión juntos, y ellos aceptaron, incluso les pareció muy interesante esa vinculación y ver qué pasaba también desde la arquitectura con el tema de la frontera. Entonces ahí podemos pasar. Como lo mencionábamos ahora, entonces era sumergirnos en una cultura, la cultura vasca. Tienen su idioma, y el lenguaje, el idioma es una manera de pertenecer al territorio. Sufrieron, como todos, con las dictaduras que se dieron en España, y ese silenciar el que tú hables tu propia lengua fue muy complicado, hizo como que se generaron unas rupturas, y al sol de hoy es lo que hace precisamente que haya un mayor arraigo a aquellas personas que lograron transmitir entre generaciones el seguir hablando euskera. Y entonces
eso hace como que son más arraigados a su tierra. Estamos viendo acá una panorámica que nos muestra 3 ciudades. En la parte de arriba tenemos a Hondarribia, luego muy cerquita ya a la frontera que se hace por el río Bidasoa tenemos a Irún, ese es el lado español, y cuando atravesamos estamos viendo a Hendaye, que es ya el lado francés. Esta relación fronteriza, el qué pasa cuando, pues, cómo cruzas, y era como caminar el puente y ya cambiaste de país. Eso para nosotros era una cosa tremenda, pues también estar como en esta cuestión de la apertura de fronteras, cómo funciona y cómo es eso culturalmente. Pues porque muchas veces nos decían, no, sí, pero es que la Unión Europea, pero es que yo recuerdo que tales invadieron mi país o que aquellos masacraron a yo no sé quién, y entonces es como, ok, hay una cosa muchísimo más grande y se vuelve enriquecedor escuchar sus historias y que también le pregunten a uno por Colombia, y entonces son como el país que vino a Colombia y no sé qué, qué tan diferentes somos. Eso fue una de las cosas que pasó allá. Alguien nos dijo, no somos tan distintos. Fue muy interesante que nos dijeran eso, ¿cierto? Finalmente uno es latinoamericano, eso se va a ver siempre, y tener la oportunidad de relacionarse con estas otras culturas fue maravilloso, y es cierto, uno no vuelve igual. En la inmersión y el reconocer, además de una ampliación de arquitectura maravillosa, puedo decir que es maravillosa, sí puedo. El, que es el museo de la ciudad donde aprendimos sobre la cultura vasca, porque navegaban, su idioma que no han encontrado todavía dónde nació, etcétera, 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 las vestimentas, la música, bueno, todo. Y estaba pues en esta pieza, entonces era como sumergirse en un edificio contemporáneo y pasabas luego a un edificio como medieval y luego salías y la ciudad tenía como ese diálogo entre el mar y el interior. Bueno, era maravilloso como todo lo que sucedía entre naturaleza y artificio, y uno va encontrando en el territorio como la expresión de la cultura. También en el caminar recorrer, esto lo voy a mencionar simplemente, algo muy particular, y es que cuando hemos viajado uno sabe que si va a pasar por Barcelona, allá está el pabellón que hizo Miss, o que en Bilbao estaba el Guggenheim, pero yo no sé por qué, es como que no los busco para ir, sino que me permito como que ellos vayan apareciendo. Algunos sí fueron buscados, realmente el MACBA y el pabellón de Miss, que hizo Miss, sí fueron buscados porque teníamos muy poquito tiempo en Barcelona, entonces era como, bueno, vamos a estos sitios, tan, 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 y los otros era como, bueno, estamos en Bilbao, bueno, tenemos esta reunión, aquella reunión, vamos a caminar, y aparecía el museo, y aparecía el tranvía, y aparecía no sé qué, entonces todo eso como que te va llegando también y te vas encontrando, diría yo, medio desprevenido con estas piezas que construyen el lugar a través de la arquitectura, que muestran el arte en los espacios públicos, y que eso empieza pues como a hablarle a uno también de otras formas de vivir la ciudad. Y en la formalización, ahí fue cuando Jorge hizo un performance, dimos 2 resultados, hicimos unos videos, eso sí no los tenemos pues acá referenciados, eran unos videos que miraban desde cada costa, porque como lo notaron, cada parte tenía costa, entonces era como una porción de agua común para todos, pero pues era un paisaje desde un lado mirando a Francia y era otro paisaje desde Francia mirando a España, y las dinámicas cambiaban, es decir, la política y la economía también cambia un montón las dinámicas de los territorios, y eso lo estábamos notando allá. Y este performance en el que Jorge fue a tomar un poquito de tierra de un país y se fue caminando, cruzó la frontera y lo puso en el otro país. Tiene que ver también con el contexto de la isla de los Baisanes, y es el condominio, o es un condominio en el mundo, que una islita en el río Bidasoa, que la mitad del año es francesa y la mitad del año es española. Entonces él se llevó un pedacito de tierra española y la puso por allá en la isla de los Faisanes, que era francesa en ese momento. De hecho, no nos podíamos montar por allá, pero bueno, ya lo hicimos. Sobrevivimos, fue muy gracioso, pues también como la tensión de hacerlo, pero nada, todo súper bien, y todo el apoyo del grupo de Vitamine para poder pues desarrollar o formalizar este proyecto, y la retroalimentación pasando en caravana, que es esto que ven acá, que se usa mucho allá. Sales en tu caravana y te vas de paseo por las diferentes ciudades o por las costas. Entonces nosotros hicimos una caravana y ese era el punto donde exponíamos ya la obra, que era fotografía o texto intervenido. Finalmente, ya vamos a acabar. Gracias por escucharnos. Jorge, puedes entonces tú describir a Estia.
Sí, no, y aquí ya para terminar entonces, en este caso, Estian Belgrado, una invitación directa por parte de la directora, eh, y también una invitación que tuvo dentro del diálogo, pues yo no viajo solo, yo viajo acompañado por una arquitecta que también nuevamente causó pues una muy buena, mucho interés en la directora, porque también tenía mucho interés en la arquitectura, digamos, latinoamericana y en la arquitectura brutalista yugoslava. Entonces, bueno, como, bueno, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Incluso una de las primeras preguntas, una de las grandes inquietudes de ella cuando estábamos reunidos era empezarnos a preguntar por los inquilinatos, ¿cierto? ¿Cómo es un inquilinato, por ejemplo, en Medellín? ¿Y cómo es que una persona vive en una pieza? O 5 o 6 personas viven en una pieza, ¿cierto? Es entender, obviamente, un contexto que para ellos es bastante lejano y que para nosotros tal vez es, obviamente no es próximo, pero no es ajeno, ¿cierto? Porque lo podemos sentir o lo podemos palpar así no lo veamos. Entonces este es un espacio también independiente, fuera de ser un espacio de residencia artística, es un espacio que también tiene una proyección pues comercial, porque tiene dentro de sus ítems pues como galería artística, y tiene un interés muy fuerte en generar unos paralelos y unas conexiones entre Europa del Este y Latinoamérica, ¿cierto? Como en esto legado histórico y todo lo que dejó el siglo XX, entonces cómo se encuentran como ciertos puntos que son muy comunes, que digamos son compartidos y que tal vez uno no los ve a menos de que vaya. Y la otra es entonces como una investigación, está un interés muy fuerte en el espacio por investigaciones que tengan que ver con procesos o temas sociopolíticos de la periferia o el cono sur, ¿cierto? Y no solamente entonces en este caso Latinoamérica, sino todo lo que tiene que ver un poco con Medio Oriente o los países, digamos, denominados como los tercermundistas, entonces, como esos países que no hacen parte como del radar sociopolítico mundial. Entonces, como también qué pasa ahí, ¿cierto? Digamos que en este caso la inmersión la hicimos ya teniendo algunas bases muy claras de, bueno, qué es Yugoslavia, qué pasó en Yugoslavia, el tema de la guerra de los Balcanes, la disolución de Yugoslavia durante los años 90, el sitio de Sarajevo, quién era el mariscal Tito, ¿cierto? Que fue un gran dictador, pero en este caso como un dictador bueno, ¿cierto? Si podemos darle un poco esa etiqueta, porque es un dictador que realmente logró muchas mejoras y logró sacar adelante Yugoslavia y logró mantenerla unificada, pero una vez Tito muere es donde empieza a fragmentarse y a generarse en las divisiones en el país. Entonces eso también llevó ya a tener una conciencia más o menos de a dónde íbamos, además que usualmente cuando muchas personas cercanas se dieron cuenta que íbamos a Serbia es como Serbia y de una la lectura, claro, de la violencia, la guerra, como el temor, ¿cierto? Y es como, bueno, somos un poco, lo mismo pasa cuando la gente va a venir a Colombia, ¿cierto? Entonces como que al final no somos tan lejanos, sino que realmente tenemos unos contextos muy similares. Y en este caso también teníamos muy claro, en la parte inferior van a ver, por ejemplo, los memoriales creados por el mariscal Tito para, digamos, generar como una imagen perecedera, ¿cierto? Como de los héroes que cayeron durante la Segunda Guerra Mundial, memoriales que en muchos casos han desaparecido por culpa de la guerra en Europa del Este. Y además conocer las dinámicas y los movimientos avant-garde que han venido, que surgieron en Europa del Este durante la dictadura de Tito y posteriormente lograron preservarse y continúan vigentes a pesar de que ya Yugoslavia no existe. Entonces un poco cómo hablar de totalitarismos y cómo hablar entonces de estéticas a partir de algo que ya no somos. Y es aquí muy interesante también porque muchos artistas, en el caso de las personas que logramos conocer, pues cuando uno ve sus hojas de vida, todos dicen yugoslavo, ¿cierto? Como nació en Yugoslavia. No dicen nací en, no sé, Eslovenia o nací en Bosnia, no, nací en Yugoslavia. Entonces, y ya Yugoslavia no existe. Entonces también era muy interesante
como ese contacto y ver ellos como qué pensaban al respecto, cómo lo asumían. Entonces aquí únicamente hacer, en mi caso, una mención a Skuk Galería, que fue fue el primer espacio de vanguardia en Ljubljana, en la extinta Yugoslavia, y fue el primer espacio donde movimientos o personas, digamos, que estaban en contra de la dictadura o que tenían unos pensamientos ya diferentes, un poco más acordes con los movimientos modernos o contemporáneos de ese momento, pues empezaron a hacer arte, empezaron a hacer teatro, empezaron a hacer música, y ese espacio, por ejemplo, fue el espacio pionero y es un espacio de culto en este momento en Eslovenia. Culto artístico. Las otras imágenes era como para comentarles también esta experiencia de encontrarse con múltiples religiones conviviendo en una misma ciudad, algo que generalmente ha hecho que se detonen pues siteos y también unas historias muy tristes, pero pues era pasar como de ver unas ciudades muy católicas de pronto, pero también otras en las que encontrabas una mayor potencia ortodoxa. Sin embargo, habían mezquitas porque finalmente por ahí estaba el Imperio Otomano, entonces era como que uno veía rasgos de la historia en las ciudades y era muy interesante para nosotros. Las otras tres imágenes, pues es ver una galería urbana, literalmente es eso, o sea, es casi que no la encontramos porque éramos como, sabemos que por aquí hay una y caminábamos y caminábamos. Y yo creo que después sí nos tocó recurrir como a más referencias para dar con ella y claro, pues la teníamos súper cerca y es que es un callejoncito, una especie de callejón con un medianero terrible que está acá justo donde cortamos la foto y lo que hacen es exposiciones de arte ahí, en ese callejón. Entonces la gente empieza a reactivar esos espacios que se podrían convertir como en espacios muertos y peligrosos y realmente se llenan de arte y como lo van rotando, pues como que hay ese interés de ir viendo cómo se renueva. Y abajo vemos el Museo de Arquitectura y una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en Zagreb sobre también la Bienal de Arquitectura. Fue algo muy bello uno ver cómo efectivamente exponemos la arquitectura, cómo se muestran los proyectos, cómo se utilizan materiales como el acrílico, con unos planimetrías que se iban como solapando unas entre otras. Y bueno, iba uno como llenándose de toda esta información y por eso era el caminar y reconocer. Aquí unas imágenes que complementan eso y también pues como la parte de Turquía. Y muy importante hablar en Bosnia y Herzegovina cómo la memoria marca el territorio. Cuando te vas aproximando al centro de la ciudad, todos los pastos y como unos pequeños cerros que hay alrededor, como en toda esa zona natural que está como formando la frontera, ves es un montón de monolitos, tan, y luego te das cuenta que es que esos monolitos es la manera en como los musulmanes señalan las tumbas de sus muertos. Entonces estás viendo unos pastizales muy grandes, muchos metros, llenos de tumbas, pero están ahí mostrando esa memoria. Y luego caminas por la ciudad y hay unas manchas en el piso que señalan dónde fueron los sitios donde más personas cayeron por los francotiradores en la época del sitio, o vemos un museo que está cayéndose porque no hay inversión estatal y es una pieza de arquitectura tremenda y tiene una información súper importante sobre la historia, y eso nos hacía pensar mucho de nuestro propio contexto, de esa como guerra continua que hemos tenido en nuestro país y esa falta como de evidenciarla también como en el territorio de una manera poética, sensible, que nos recuerde a todo, que nos forme una memoria y unas ganas de no seguir repitiendo eso, como estamos viendo en estos países que hay muchos movimientos ya de esa convivencia entre culturas, ¿cierto? Y acá lo veíamos, ese encuentro entre culturas, esa reconciliación también, pues como con esa parte musulmana, y luego hay también judíos y también hay católicos y ortodoxos y todos y están ahí, la ciudad se enriquece entre todos. Ya en la política es un poco más complejo, puede hacerlo, pero dejémoslo por ahí. Y la parte de Estambul, ese origen ya pues como el centro tomando la puerta, la sublime puerta de Estambul. Les mostramos acá una parte de Süleymaniye Cami y de Santa Sofía Cami ahora, que en ese momento nos tocó siendo todavía museo. Fue pues una suerte para poderla fotografiar y recorrerla en muchas de sus partes, y pues sabemos que ahora volvió a ser solo mezquita, no sabemos en qué paró la historia, pero bueno, es muy respetable y se entiende muchísimo eso. Y finalmente una fotografía del bazar
que es una experiencia tremenda, que tú vayas caminando y te hablen en todos los idiomas para ver en cuáles que eres tú, aunque ya saben reconocer los rasgos, y entonces creían que éramos de Brasil y nos hablaban para vendernos las cosas. Incluso compramos un ajedrez y éramos, no nos alcanza el dinero, no sé qué, y el señor de repente nos empezó a hablar en español, éramos como, entendía todo. Y ahí es donde vamos también aprendiendo de esas dinámicas y de la presencia de Dios en el lenguaje y en la belleza de sus decoraciones. Bueno, es un mundo, lo que pasa es que es muy difícil contar estos meses de viaje en tan poquito tiempo. Y la formalización, esta ya es la parte final, está entre paréntesis porque no hemos hecho la obra, ya se acordó una formulación de lo que se va a hacer, pero claro, en el camino de la ejecución de la obra pueden haber modificaciones y ajustes. Por mi parte, hay una lectura inicial entre los tejidos tradicionales con el tejido que se forma en el entramado urbano, muy importante porque es que las ciudades socialistas tienen un entramado diferente al que nosotros vemos acá. Cada ciudad va a tener un entramado diferente, pero queremos hacer como un intercambio ahí, una creación como de un colectivo donde uno de esos integrantes va a ser un artista y otro va a ser un arquitecto, y entonces ahí voy a ser yo el arquitecto que creará unas piezas y espero que salgan muy bien, deseenme suerte. Y en la parte de Jorge, pues aquí también un entre paréntesis que es como su conceptualización. Sí, exacto, es también una idea, pues va a ser un colectivo de un artista, una arquitecta y un escritor que se encuentran en Europa exiliados y terminan viviendo en Yugoslavia. Y obviamente el vivir en Yugoslavia, un nuevo contexto, un nuevo idioma, pues va a detonar entonces una serie de propuestas que además van a traer consigo la carga de ser latinoamericanos y haber sido exiliados de Latinoamérica. Entonces, nada, eso está todavía en proceso y esperamos el próximo año ya volver, que ya estamos nuevamente hablando con el espacio para regresar el próximo año. Por mi parte, pues hice una pequeña formalización el año pasado en una galería aquí en la Balsa Arte en Medellín, donde empecé a explorar como algunas reflexiones que me dejó el viaje, pero que todavía está pues en proceso. En este momento incluso estoy en otro proyecto bastante ambicioso, donde sigo explorando como todo ese contraste entre las estéticas, los colores y bueno, y las imágenes que me dejó esta inmersión. Y por ahí en esta formalización sí pude participar ya con unos dibujos en una colaboración que hicimos, ¿cierto? Me dice Jorge, bueno, vamos a crear estos dibujos, ¿por qué no los haces tú? Sí, los hago yo. Sí, por ejemplo, en este Salieron caso pues también en este caso ha sido muy interesante también porque la idea ya en este tercer viaje de inmersión es como que ya no es bueno que me apoyes, ¿cierto? Como que ya no es bueno que tú simplemente tengas ciertos créditos por contribuir en algo, ¿no? Es como ya creemos algo juntos, o sea, realmente somos ya un colectivo de creación y de investigación, entonces que ya el resultado tenga la autoría compartida. Entonces en eso estamos, vamos a ver qué nos trae este año. Y una foto nada, del viaje porque si no, no nos la perdonaban. ¿Por qué no se ven ustedes en las fotos? Bueno. Muchas gracias a todos los que estuvieron, muchas gracias por su paciencia y bueno, no sé si tienen preguntas. Esperamos que todavía estén por ahí. Mil gracias a ustedes dos. Creo que esa era una de las preguntas que había acá. Bueno, ¿dónde están ustedes ahí en las fotografías? Entonces fue excelente el cierre. La verdad, o sea, este tipo de experiencias y el que ustedes tengan este medio para poderlas compartir es bastante motivante para sacarnos a todos como de la caja y a veces que uno mismo se pone allí. Como decir, no, ese tipo de experiencias es para otros, ¿cierto? Y realmente son para uno y hay que buscarlas y desde nuestra profesión ya ustedes han mostrado que se pueden hacer esas hibridaciones, esos trabajos en colectivo que no nos excluyen y todo lo contrario, tenemos mucho para aportar. En el repertorio de preguntas que tenemos, yo creo que básicamente hay unas primeras que se resumen en el cómo se hace, o sea,
¿Cómo llega uno a lograr esta experiencia? ¿Cómo es un tema de suerte, es que algo se alinea? Y básicamente aquí dice, bueno, ¿cómo se iniciaron esos procesos? ¿Fue por convocatoria, fue por concurso? ¿O a qué plataformas de gestión puede uno como acudir? ¿Dónde puede uno como rastrear esas iniciativas como de residencias artísticas? ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Bueno, yo la voy a responder yo porque es el que se encarga de eso. No, digamos, existen varias plataformas y existen varias páginas en las cuales uno puede encontrar información al respecto. Hay algunas páginas que, bueno, eran abiertas, su contenido era completamente abierto, entonces tú en cualquier momento podías revisar la cartelera de ofertas. Ahora hay que pagar una suscripción para poder ver la cartelera, pero por ejemplo una de ellas es Círculo A. Y, por ejemplo, el viaje a España fue gracias a una convocatoria que vi en Círculo a la cual apliqué, y la sorpresa fue al mes y medio darme cuenta que había ganado, ¿cierto? Y en este caso, pues el acceso, el que ellos accedieran a que, a pesar de que me presenté yo como, digamos, artista solitario, pues que realmente íbamos a dos a hacer la inmersión. Hay otras plataformas, pues digamos, hay páginas en Facebook, por ejemplo. Mi Facebook, por ejemplo, es una oficina. Yo no la utilizo para ver memes ni nada de eso, sino que yo me conecto a ver qué hay nuevo. Y yo sigo muchas páginas de residencias artísticas, muchas se llaman, por ejemplo, hay páginas que llaman Open Calls o Artist Residents, y tú entras y es las convocatorias de todos los espacios que están ahí postulando y donde ahí aparece toda la información, si tú tienes que pagar, si no hay que pagar y todo, o sea, la papelería que debes presentar, porque usualmente, digamos que cuando son espacios enfocados netamente en artes plásticas, pues obviamente sí piden tu portafolio y que lo que vas a hacer en su espacio tenga coherencia con lo que tú ya has hecho, entonces necesitas mostrar evidencia de tus trabajos anteriores, pero cuando son, por ejemplo, residencias de investigación, usualmente es como que no, digamos, probablemente como un abstract de la investigación que vas a hacer, o si ya tienes un borrador de la investigación y ellos ya simplemente lo leen y ya ahí, a partir de eso toman decisiones. Entonces ahí, digamos, en el caso de nosotros, yo sí he hecho ya casi, pero en este momento estoy haciendo mi novena residencia. Entonces algunas de ellas han sido, en este momento ya por invitación directa. Yo realmente ya casi no me presento a residencias, porque ya muchas de ellas simplemente me contactan y me dicen como, mira, te queremos invitar. Al principio cuesta, y es verdad, cuesta, y más que todo cuando uno empieza a ser rechazado, pero entonces ahí siempre mi enfoque es sépase a cuál presentar, o sea, no desgaste tiempo, energía en escribir un proyecto para un espacio que evidentemente no tiene nada que ver con lo que tú usualmente trabajas o no tiene un enfoque, digamos, en un ámbito creativo en el cual tú estés trabajando a nivel profesional. Entonces, saber escoger muy bien y ahí sí hay que dedicarle bastante tiempo. Yo usualmente, por ejemplo, casi siempre que estoy en el celular, casi siempre estoy mirando información al respecto. Entonces la gente es como, no, usted siempre pegado a ese celular, pero lo que no saben es que realmente estoy trabajando y también estoy mirando ese tipo de cosas. Y en ocasiones, como ya no me presento, pues si veo algo interesante, hay veces se los roto, por ejemplo, a colegas para que de pronto ellos se presenten. Entonces, digamos, ahí está. Eso es muy Creo que las parecido. redes, ¿cierto? Las redes. Sí, Exacto. claro. Es como cuando uno está buscando dónde publicar, no sé, un artículo, hacer una ponencia o un concurso de arquitectura, que uno hace la misma pregunta. Pero los que se ganan los concursos, ¿pero cómo se dan cuenta? Y le dicen a uno, no, es que eso está en la red. Entonces, y así, es irle tomando como corriente, ¿no? Y montarse como en esa gestión. Claro, es también como Sí, irle diciendo al algoritmo de Facebook, de Instagram, que esto es lo que me interesa para que me vaya mostrando cada vez menos memes y más contenido, digamos, que me pueda aportar en ese sentido. exactamente, Diana. Sí, cuando tú bloqueas a tus amigos que solo publican memes, ya te empiezan a salir cosas interesantes. Rota más del contenido. Bueno, hay otras preguntas que se concentran más como en la experiencia en sí misma. Por ejemplo, decían acá que si podían profundizar un poco más sobre ese andar como práctica estética, que fue como una frase o un enunciado que mencionaron.
Sí, no sé si Sandra Sí, quiera responder. voy a tratar de decirlo en pocas palabras. La recomendación, pues, es que consulten directamente, por ejemplo, este tipo de libros, pero digamos que hay como un rastro también histórico en cómo caminar era una manera de reconocer los territorios y de generar como una relación de lo que nosotros también podríamos, voy a hacer una cosa ahí como medio escueta conceptualmente, pero en lo que nosotros desde la arquitectura hemos entendido más fácil, por ejemplo, cuando hablamos de paisaje, o de entender esa relación de sensible del hombre con los entornos. Entonces, tanto desde la experiencia paisajera, cuando yo recorro, me dejo absorber por esos entornos, luego te cuento la historia y estoy transmitiendo la experiencia paisajera, ese andar como experiencia estética es justamente cómo te influye todo lo que tienes alrededor y que se ha dado pues a lo largo de la historia y en la arquitectura moderna también fue muy fuerte porque recordemos que eso que hemos llamado la arquitectura moderna, no la modernidad, sino la arquitectura moderna hizo parte de las vanguardias, ¿cierto? De esas corrientes que se dieron en 1900, que tanto arte como arquitectura estaban pensando el mundo, cómo lo reorganizamos, cómo lo tenemos que ver bien, porque recibíamos unas ciudades muy aporreadas de 1800. Va un poco como por ese hecho mismo de cuando caminas, lo que estás haciendo es dejarte guiar por el entorno, pero también es como ser muy receptivo a eso que tienes alrededor. No sé si Jorge quiere hacerle algún ajuste ahí, pues, pero traté de decirlo como de una manera muy corta y recomendarles muchísimo este libro que se encuentra unas citas que es como... Sí, aquí voy a hacer una observación pues que aparece en el libro. El libro nos lo regaló uno de los miembros de Vitamine cuando estuvimos en España, justamente porque estábamos muy interesados en el caminar. Y una cita, bueno, una cita no, pero una reflexión teórica muy importante del libro es que cuando tú estás caminando, estás dibujando en el espacio. O sea, tu recorrido es un dibujo, solo que no es un dibujo que está sentado sobre el papel con un lápiz. Entonces, esa reflexión realmente fue la que dio pie a que ya planteáramos nuestros viajes como realmente unos viajes de caminar, de derivar, de no tener un plan claro de hacia dónde vamos o por dónde nos metemos. Incluso cuando estamos, por ejemplo, ahora en este último viaje a Europa del Este, pues sí, teníamos los mapas a la mano, pero era más por si nos perdíamos, pero realmente caminábamos y nos dejábamos guiar por olores, por mira esta calle tan bonita, o mira la iluminación, o mira este parque. Incluso en Zagreb, por ejemplo, estuvimos en de arquitectura, que fuimos porque había una exposición de Le Corbusier y llegar allá fue súper complicado, o sea, nos metimos por una parte que cuando salimos como del bosque y fue justamente una deriva, sorpresa de no sabemos para dónde vamos, incluso cuando llegamos al museo fue nosotros, ¿qué hicimos al venir aquí a pie? O sea, uno aquí viene en carro, porque era como irse por allá casi a la transversal superior caminando, era una cosa absurda, pero bueno, la experiencia valió la pena. Y si Casi me que lo la intención era permiten, perderse, la intención es perderse no, realmente. y Pues nosotros Sí, somos dejarse un tan como llevar. poco, un poco. latinoamericanos que vemos a la gente a los ojos. Eso para mí fue muy sorprendente. Uno camina acá y mira a la gente a los ojos y hace como así, o le hace como así para que se corra, pero nosotros miramos a los ojos, allá no. Entonces, claro, íbamos caminando, una señora súper elegante, y nosotros la miramos como miramos acá y esa señora se empieza a asustar y frenó por allá adelante con los paquetes y es que hasta que no le pasamos, ella no siguió caminando, o sea, creyó que le iba a pasar algo. Y era como, ay, hijo de madre, claro, tan breve un gesto, y eso es lo que te encuentras cuando caminas, ¿cierto? Es como esa corporeidad en el espacio que empieza a representar. Expresa, sí. Eh, una pregunta, digamos, más, tal vez más técnica, respecto a esa parte de los productos. Yo creo que tal vez una de las, puede ser dificultades o obstáculos que nos toca enfrentar cuando desarrollamos productos diferentes a los productos científicos eh, reconocidos por todos, como que el artículo, el libro, es que eso tenga también como una validez como ejercicio investigativo, académico, artístico. Eh,
desde su experiencia, ¿cómo han hecho para que todos esos productos, esa misma experiencia, que la experiencia en sí misma ya es, digamos, válida, no solamente el producto que surja de allí, queden reconocidas, por ejemplo, como productos de investigación, creación o ante ciencias? ¿Cómo les ha ido como en ese proceso casi que de la formalización de este tipo de productos y experiencias artísticas? Algunas de las residencias que ha hecho Jorge, por ejemplo, derivan en entregar unos talleres de creación, ¿cierto? Entonces se podrían registrar a través de ese producto como creación. Cuando es una exposición, entonces necesitamos además que tenga la revisión curatorial, en esas estamos también en el programa. Entonces, bueno, toca hablar con el espacio, mostrar por qué estabas allá y que tenga la revisión curatorial. En mi caso, por ejemplo, no he podido conseguir esos documentos. Usted mira mi cédula, aquí eso no existe. Ha sido, claro, toda la experiencia que espero que detonen investigaciones que sí se puedan registrar, pero pues si uno lo hace ya consciente de cómo podría ser el proceso, es muy importante tener como esos contratos, las cartas de invitación, donde dices por qué vas, cuánto tiempo estás, no sé qué, cuál es tu objetivo, y luego ese producto, cómo se va a representar. Si es performance, entonces inscribirlo como obra artística tipo performance, si es en exposición como una exposición, si es un taller de creación, entonces admiran muy bien el producto, igual que uno cuando organiza sus productos en un proyecto, cualquier otro proyecto de investigación en creación. Hasta ahí voy. Sí, yo te puedo decir desde mi experiencia que, bueno, yo debo tener el CELAC por ahí, porque yo incluso cuando estaba en la universidad era joven investigador, pero pues a mí no me importa eso, ¿cierto? Porque yo me muevo en el terreno de la creación, de la creación. Entonces, desde que a mí me parezca eso asentado en mi hoja de vida, ya, ¿cierto? Usualmente hay Con ciertas eso basta. Sí, exacto. Usualmente en ciertas convocatorias, por ejemplo, del Ministerio de Cultura o de los estímulos departamentales, pues a veces te piden que tú mandes un soporte como de evidencia. Entonces uno o pone como soporte el afiche de que te ganaste el premio o la carta de que te lo ganaste o la invitación a la exposición, etcétera. Con eso basta, ¿cierto? Nosotros no necesitamos nada más porque al final pues el producto final que es o la exposición o X proyecto, pues eso aparece en tu portafolio, hay registro fotográfico, el espacio en caso tal de necesitarse, el espacio lo puede avalar, entonces nosotros no necesitamos tanta formalidad. Sí, no, yo creo que es importante y finalmente estos espacios y el trabajo que ustedes han hecho, creo que le da validez a todos estos procesos como algo metódico, riguroso, que tal vez no se formula como un proyecto de investigación en el sentido estrictamente científico, pero que igual tiene unos objetivos, una metodología, unos resultados y que igualmente pues tiene unos productos pues muy válidos. Entonces creo que es una manera diferente de mostrar estos procesos de investigación-creación. Bueno, por acá había como dos preguntas, creo que se aproxima más sobre los aprendizajes, específicamente hablan en RAP, teniendo en cuenta la idea inicial de la residencia, y después de la experiencia en cuanto al contexto sociopolítico, y cuál de las tres residencias, creo que es una pregunta muy compleja, cuál de las tres residencias les gustó más. No sé si en ese punto hay una coincidencia entre los dos, pero esas como las inquietudes que nos plantean. Yo diré cuál nos gustó más y que Jorge responda la de RAP. Sí, está bien. Bueno, ¿en cuál nos gustó más? Yo creo que es más bien de qué manera nos impacta cada una. Cuando uno a veces dice como el gusto es me gusta y no me gusta, ¿cierto? Es como que, ¿qué va? Pero así como la arquitectura no puede ser de me gusta y no me gusta, sino de qué me produce. Estas residencias son el qué me produce. Entonces, cada uno de los lugares nos ha generado unas preguntas personales, históricas, como el contexto latinoamericano. Yo no mencionaba eso casi nunca. Y después de ir a México, es como que la palabra contexto latinoamericano es como que la digo todo el tiempo porque empecé a notar
que somos latinoamericanos, o sea, no somos colombianos, no somos venezolanos, somos como un solo continente, eso es muy interesante, y esas raíces que tenemos y esa necesidad de la memoria. En la parte de Irún, ese impacto tan tremendo de cómo yo me siento perteneciente a la creación de una identidad. Y aunque me digan que soy este país y aquel, no, nosotros somos esto. ¿Por qué? Pues por mi relación con la montaña, por mi relación con el mar, por mi idioma, por la manera en que yo veo el mundo, y eso fue un impacto tremendo y nos enamoramos profundamente de la cultura vasca. Y en los Balcanes, pues es que la tenemos más fresquita, entonces uno siente que el impacto es como más grande, pero también fue porque más tiempo tuvimos que movernos entre capitales, cada vez que pasabas una frontera y te miraban así como, y bajaban gente del bus, y era como, no tengo cómo comunicarme con nadie, entonces también es ese sentirte en un lugar donde de verdad estás muy foráneo, haber llegado a Estambul, no entendíamos nada, nos perdimos horrible el primer día, nos tocó entrar a una farmacia para pedir ayuda y nuestra palabra fue, we are lost. Ya mismo el señor de la farmacia salió como, ¿qué les pasó? Había llovido un montón, porque pues es como nos dijeron lo mismo en Barcelona, tranquilos, acá nunca llueve, y nos llovió como 2 de los 3 días. Y nos ayudaron a ubicarnos con un mapa, llegan así, llegan no sé qué, y es entrar a ese contexto. En Estambul creo que fue donde más dijimos, estamos muy lejos de nuestra casa. Allá sí fue como, Dios mío, el caos de estar cruzando el Bósforo. No, es que esto es otra conferencia entera para contarles cómo nos va allá, pero eso lo impacta a uno enormemente. Es donde uno dice que había un profe de nosotros que lo decía, el hombre que viaja no regresa, vuelve otro. Y eso, confirmadísimo, uno cada vez se abre, ve la vida distinto. A veces es como que no importa si te echas el maquillaje, si haces no sé qué, es como que es la vida misma lo que tiene sentido, y con la gente que te encuentras. Y voy a aprovechar a hacer así como en programa de televisión, queremos agradecer a todas las residencias porque hemos dado con una gente bellísima que nos ha abierto sus hogares, que nos ha llevado a comer con ellos, con sus hijos, a decirnos prueben el verdadero pan francés. Todo eso le va quedando a uno como en la experiencia de vida, en el corazón, en la mente, y eso es el impacto. Entonces, la pregunta no es como qué más les gustó, qué no les gustó, sino qué tanto los cambió cada espacio, y más o menos por ahí yo creía que lo podemos responder. Bueno, y en el caso de RAT, de la experiencia o la inmersión en RAT, pues que dejó muchas cosas, ¿cierto? Como fue la primera inmersión, pues digamos, internacional, quedaron muchas preguntas por resolver. Realmente siempre hemos querido regresar, pero lastimosamente no se ha podido dar porque hay mucho material, digamos, para poder trabajar ahí. Hay mucho como por hacer. Es un contexto muy interesante donde confluyen muchas cosas. Uno se siente, digamos, como en familia, porque uno sabe de qué te están hablando. Hay una comunicación muy buena como entre los latinos. Y nos sucedía, por ejemplo, en Vitamine, donde la directora es argentina. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos con la directora y nosotros éramos, o bueno, estaban todos los chicos del espacio y solo nos reíamos la directora y nosotros dos. Y los otros no entendían nada. Entonces la directora les decía, es que no se preocupen, es que entre latinos nos entendemos. Eso, por ejemplo, pasa en México. Hay una cosa como de fraternidad muy fuerte. Y bueno, y la sorpresa fue realmente dar el golpe de lleno, entrar de lleno a conocer el contexto de las culturas prehispánicas, su arquitectura, su escritura. Yo vine muy interesado por los códex mexicas, por ejemplo, los códex prehispánicos, de cómo fueron elaborados, cómo fueron pintados, etcétera. Y obviamente, por ejemplo, el proceso de gentrificación que también nos tocó vivir en el barrio, en la colonia, pues digamos que abrió muchas inquietudes que están ahí, ¿cierto? Que eso también pasa con las investigaciones. Uno hay veces no puede resolver todo al mismo tiempo. Uno tiene que darle prioridad tal vez a ciertos temas que lo apasionan más a uno, que lo jalan más a uno, pero ese está ahí y quién sabe cuándo podremos regresar y continuar.
Y no, bueno, Bueno, después de la perfecto. residencia, yo sí puedo decir que yo amé Irún y quisiera vivir en Irún. A ver, un amor, Pero un amor. sí, Yo me un amor enamoré de profundo. Ljubljana. Pero sí, nos encantó Ljubljana, por ejemplo, y además que fuimos en invierno, nos encantó el invierno, la atmósfera, el clima, el idioma también nos pareció súper difícil, pero lo queremos aprender, entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Y si alguien sabe serbio y da clases, hola, por favor. Yo creo que hemos dado pues como respuesta como a toda esta serie de inquietudes. Yo creo que ha sido pues como personalmente, lo digo pues muy motivante, muy estimulante escucharlos a ustedes, toda la experiencia y sobre todo la manera en que lo cuentan, porque creo que hay cosas que hablan más que las palabras y esa emotividad con la que nos contaron su experiencia, entonces agradecerles muchísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Bueno, todos por el espacio, a todos los que nos escucharon pacientemente, nos pasamos del tiempo, gracias. bueno, no, y bueno, de diálogos y acá yo que soy pues como en reemplazo del equipo, mil gracias a Jorge, a Sandra pues como por orientarnos, a Diana por darle contexto como a las preguntas. Creo que se nota la pasión con lo que han realizado pues estos 3 ejercicios que pues ya Jorge nos comentaba que han sido mucho más. Creo que ahí le queda a uno pues como también esa otra manera de ver desde diferentes ángulos del conocimiento, pues Andrés Jorge desde su conocimiento de diseño gráfico, artes plásticas, Sandra pues desde el tema de la arquitectura y cómo eso lo mezclan, le deja a uno también pues como otras maneras de aproximarse a la labor, a lo que nosotros estamos pues como formando en nuestra vida profesional, agradecerle a los que nos acompañaron hoy, invitarlos para nuestro próximo encuentro, que ya pues la profesora Diana nos dio toda la información en el chat, que pues por acá William nos preguntaba cuándo sería el próximo encuentro, nos vemos en la semana de la facultad, los invitamos, va a estar súper chévere y bueno, anímense a que nos vuelvan a acompañar próximamente. Mil gracias a todos y voy a detener la grabación. Feliz noche, Lo gracias. mismo.